Hola acompañantes de viajes. Como latinoamericanos, sabemos que muchos de ustedes que nos ven de diferentes partes de América sueñan, como lo hicimos nosotros una vez, con ese primer viaje a Europa. Vamos entonces a hacer un video ayuda con los consejos para armar por tu cuenta un viaje al continente europeo. Primero de todo, dejar en claro que si organizarlo es algo que te pesa, que no es de tu agrado, nada mejor que dirigirse a un agente de viajes. Él pondrá su experiencia a tu disposición y todo te será más fácil. Si por otro lado quieres tomar un tour de los que ya están armados, perfecto. Solo te pido que pienses si lo planificado es lo que quieres hacer, si hay suficiente tiempo en cada ciudad visitada. Tómate tu tiempo para estudiar el itinerario propuesto. Pero apuesto a que si has llegado hasta acá en busca de información, es que deseas vivir ese viaje desde el principio. Y no es por ahorro, que sí quieres hacerlo, sino por gusto, que mapa en mano comenzarás con la planificación. Mi método para estos casos, un simple cuaderno en los que voy haciendo anotaciones que luego pasarán a un Excel, a una app o simplemente a un cuaderno más prolijo. El primer paso, hacernos estas preguntas. ¿Qué cantidad de días necesito? ¿En qué fecha viajar? ¿Qué ciudades visitar? ¿Qué documentos necesito? ¿Qué reservas debo hacer? ¿Y cuánto gastaré? Manos a la obra. Primero, ¿qué cantidad de días necesito? Para visitar Europa es aconsejable a partir de 2 semanas, 15 días. Piensa que 2 o más días se te irán entre el viaje de ida y de vuelta, y el máximo los que nuestros días libres y de enero nos lo permitan, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de estadía por turismo es de 90 días. ¿En qué fecha viajar? Las fechas también dependerán mucho de lo que tú puedas ausentarte de tu trabajo o estudio. Pero si puedes elegir, de marzo a mayo o de septiembre a noviembre son ideales para ir. Ni mucho calor, ni mucho frío y también esquivando las altas temporadas en donde los precios son más elevados. Como decíamos, primavera y otoño son lindas fechas, pero todo esto dependerá mucho de cuándo tú puedas hacer el viaje. ¿Qué documentos necesito? Necesitas contar con un pasaporte. La mayoría de los países de América no necesitan visa para el ingreso a Europa. Consulten en las páginas correspondientes de las embajadas y consulados de vuestros países. Los países que no necesiten visa para el ingreso a Europa tendrán a fines de 2022 que tramitar una exención de visa ETIAS. La exención de visa ETIAS es una autorización de viajes que se implementará para la seguridad de las fronteras. Aunque no está en vigor actualmente, es posible que si miras este video con el tiempo, estén pidiendo este certificado a los residentes de países que no necesitan visa para el ingreso al continente europeo. Otro tema es el momento sanitario del mundo. Ver si en el momento que deciden hacer el viaje se puede entrar a cada uno de los países, a cuáles sí, cuáles son los requisitos de entrada, si estar vacunados u otro requisito. Informarse muy bien en el momento de decidirse. Estas cosas están cambiando a diario. ¿Qué ciudades y países visitar? Acá va mi opinión personal y no tiene por qué ser la de ustedes. Yo prefiero centrarme en un país, a lo sumo 2. De hecho, en nuestro primer viaje a Europa hicimos solo España y Portugal. Pero sé que seguramente la mayoría de ustedes prefieren hacer un recorrido por las grandes ciudades para tener una idea acabada de lo que es Europa, por si no vuelven, por si este llega a ser su única oportunidad de viajar al continente. De todos modos, el consejo es vayan despacio, no quieran ver todo en poco tiempo, porque vivir cada lugar de manera pausada va a influir en el disfrute de ese viaje. El segundo consejo a la hora de elegir: ¿qué soñaste siempre? ¿Qué lugares quieres visitar? Ya sea por la historia, por una película o por tus raíces. Por cualquiera de estas cosas tenemos un lugar siempre en mente. Enfócate en él. No olvidemos que muchos tenemos abuelos, bisabuelos que llegaron desde Europa. ¿Te interesa conocer desde dónde?
Son todas preguntas que debes hacerte y que solo tú tienes las respuestas. ¿Qué ciudades no deberían faltar? También es muy personal, pero Londres, París, Roma, Madrid y Barcelona no las dejaría sin visitar. Aunque hay una infinidad más y tu gusto puede ser otro. ¿Te preguntaste si solo quieres ver grandes ciudades o también otras ciudades y también algunos pueblos? Piénsalo, será que yo los amo, pero recorrer pueblos medievales a mí me fascina. Te dejo en la descripción una lista de reproducción que llamé Pueblos con Encanto. Míralos y tenlos en cuenta. Luego viene el paso de cuánto asignarle a cada ciudad. Mínimo 3-4 noches a cada una. Hay ciudades que vas a necesitar más noches. Hay ciudades grandes que quizás 5 noches serán necesarias, pero eso lo vas a ir viendo sobre el armado. Siempre calcula como base por lo menos 4 noches. Para los que prefieran ir armando por país, en otros videos organizaremos itinerarios por diferentes países. Hoy nos vamos a centrar en Europa en general. En el momento que les asignes a las ciudades la cantidad de noches, desde 2 a 5, lo que te parezca conveniente, ahí verás la cantidad de días que todo esto te insume y no estás sacando todavía las cuentas de los traslados. Imagínate una opción: Madrid, 3 noches, Londres, 4 noches, París, 4 noches, Bruselas, 2, Ámsterdam, 3, Roma, 4, Barcelona, 3, Madrid, 1. En este itinerario redondo que armamos, llegando a Madrid y volviendo desde Madrid, invertimos 24 noches. Súmales 2 más, que son por lo menos 2 más, que son los que te llevarán los vuelos de ida y de vuelta, y ya estamos en 26 días. Y a todo esto no hemos sumado los traslados, que a veces nos pueden llevar muchas horas y quitarnos un día en la ciudad. Así que haz varios itinerarios tentativos, viendo la cantidad de días que te puede llevar a hacerlo. Ahora ya te has decidido, tienes las ciudades, tienes los pueblos, sabes cuántos días vas a estar. Bueno, ahora sí, vamos a buscar vuelo. Vamos a buscar vuelos en las fechas elegidas. Si nos podemos mover un poco mejor, eso nos dará amplitud para buscar un mejor precio. El poder salir una semana antes o una semana después, o quizás 2 o 3 días antes o 2 o 3 días después, hace que pueda variar el precio de los vuelos, y esto es una opción muy interesante. No miremos solo el precio, sino también la cantidad de horas del vuelo. En algunos casos pasarán más de un día antes de llegar a destino. Tómenlo en cuenta. Lo otro a mirar en la compra del pasaje es si el mismo incluye el equipaje. Una recomendación es viajar ligero, pero ¿puedes pasar mínimo 15 días solo con una maleta de mano? Si viajan en pareja, otra opción es sacar solo un pasaje con maleta en bodega y colocar allí la ropa de ambos, y así ahorrar un poco más en uno de los pasajes. El otro consejo es ver qué ciudades quieres visitar y luego, antes de armar el recorrido, ver a cuál de esas ciudades es más barato el vuelo. Organizarás desde allí entonces el recorrido. Por ejemplo, en este hipotético viaje que armé recién, buscaré desde mi ciudad a Madrid, desde mi ciudad a Londres, a París, a Barcelona, etc. Y quizás nos encontremos con la sorpresa que desde nuestra ciudad a alguna de esas en particular, el vuelo es más barato que alguna otra. Fijándonos siempre si comenzando el itinerario desde esa ciudad, igual nos quedará cómodo y barato en cuanto a traslados hacia el resto de las ciudades elegidas. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque podremos abaratar en el vuelo, pero después podemos encarecer en cuanto a los traslados entre ciudades. Estoy siempre hablando de llegar a una ciudad y volver desde esa misma ciudad pensando en abaratar el vuelo. Pero muchas veces se consigue igual un buen precio llegando a una ciudad y volviendo desde otra para poder hacer el recorrido más extenso. Por ejemplo, llegar a Madrid y volver desde París.
podría ser una opción y quizás no les encarezca tanto, pero todo esto ir viéndolo. ¿En dónde buscar? Buscadores como Skyscanner, Omio, directamente en las páginas de las aerolíneas o en las agencias de viajes. No descarten ninguna opción. Hagan una búsqueda exhaustiva y no se queden con la primera oferta que encuentren. Ahora sí, tengo la mejor opción de vuelo, la más barata, la más conveniente, la que me incluye el equipaje o no, según lo que yo haya elegido. Ahora, con el vuelo ya elegido, armaremos la vuelta para que nos resulte conveniente. ¿Cómo haremos los traslados? Acá se abren diferentes opciones: ir en avión, en tren, en ómnibus o rentar un coche. Una mezcla será quizás la opción elegida. El vuelo será seguramente la opción más rápida y adecuada en algunos casos. Quizás el más práctico sea el tren. Es rápido, te deja generalmente en una estación céntrica. El ómnibus puede resultar más barato, pero ten en cuenta que te llevarán más horas los traslados. El coche puede resultar muy cómodo si van a recorrer pequeños pueblos y si van en familia. Las contras de rentar un coche, bueno, primero de todo, si no tienes licencia de conducir ya lo tienes descartado. Después, si eres menor de 25 años, generalmente te cobran un plus. Después, pensar en el momento de alquilar en coche en colocarle un seguro contra todo riesgo para viajar tranquilos. Todo eso va sumando. Entonces, ahí tenemos que ver bien el costo. Dependerá muchísimo de la cantidad de personas que seamos. No es lo mismo viajar solo que viajar en pareja o ser al menos 4 personas, en donde dividiremos el costo del coche entre todos los ocupantes. En el momento de rentarlo, piensa también que tenga un buen maletero donde te entren fácilmente todo el equipaje, que lleves más si son más de 2 personas. La otra contra es que vas a tener que sumar en todos los casos. Piensa el combustible y los peajes que tienes en ruta. Se te va a hacer un poquitito más difícil la suma de los gastos antes de iniciar el viaje. Pero como les decíamos, nosotros una opción que tomamos siempre. Puedes recorrer pequeños pueblos, rutas con encanto, puedes hacer otras cosas que quizás el tren ya no te vas a bajar, haces el traslado de X ciudad a X ciudad y no te estás bajando en la mitad porque viste un paisaje que te gustó, porque te gustó un lugar para almorzar o lo que fuese. El auto te va a dar otra independencia, pero tiene varias contras, como les decía. Ahora, con las fechas elegidas, con el vuelo, con las ciudades elegidas y la cantidad de días que asignarás a cada una, empezarás a elegir alojamiento. Nuevamente se abren las opciones: apartamento u hotel. Generalmente abaratas alquilando por Airbnb un apartamento. También tienes la contra que te lo pueden cancelar a último momento. Si bien nosotros tomamos a veces apartamentos, lo hemos hecho, generalmente nos vamos a la opción hotel. Cuando digo hotel es de forma genérica, puede ser hostal, B&B u otra modalidad. Hacer la reserva en una de las páginas de reservas que hay, de las más conocidas como Booking, Hoteles, Agoda, hay una infinidad. Siempre buscando que tengan cancelación gratuita, ¿sí? Más en los tiempos que corren, que hay inseguridad, si va a estar abierto, si va a estar cerrado, lo que fuese, siempre tener la opción de poder cancelar. Nosotros teníamos todos planificado un viaje para comienzos del 2020 que hubo que cancelar y por suerte todos los hoteles tenían la cancelación gratuita, así que cancelamos todos los hoteles sin ningún problema. La ubicación de los hoteles es importante. Ahí vamos a mirar si lo que queremos hacer está todo céntrico, tratar de que el hotel no nos quede muy lejos, pensar que si el hotel queda más lejos, después quizás lo que ahorremos en ese hotel lo vamos a gastar en traslado, en boletos de metro. Así que pensar mucho la ubicación de ese hotel. Tomen ciudad a ciudad, no se enloquezca tratando de reservar todos los hoteles el mismo día.
es un disfrute también hacerlo. Bueno, llegamos a Madrid. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a buscar hotel en Madrid. Vemos las opciones, vemos los precios, vemos las ubicaciones, leemos los comentarios, si ese hotel tiene buenas críticas, malas críticas, tómenla en cuenta. Los viajeros dejan siempre sus opiniones. Miremos también lo que hay para hacer en la ciudad. Entonces ahí vamos a tener un poquito más de idea si el hotel nos está quedando en un lugar conveniente o no. Y siempre, por las dudas, traten de tener la boca de metro cerca, cosa de que los traslados sean rápidos. Para París y para Londres tenemos videos con las zonas en donde buscar alojamiento en cada una. Se los dejo en la descripción porque les puede ayudar bastante a decidirse. Ahora tenemos la fecha de los vuelos, los días en cada ciudad, las noches de alojamiento y ¿qué nos falta? Organizar nuestro tiempo en cada ciudad. En la segunda parte de esta ayuda para el armado hablaremos de cómo organizar las visitas en cada ciudad, del seguro de viaje, de lo que necesitamos al momento del ingreso al continente y del presupuesto que debemos manejar por día. Por acá vamos dejando esta primera parte para que vayan ya organizando con todas las ganas. Los invito a pasar por el blog para ver información sobre diferentes destinos que quizás les sirva de ayuda para elegir. O pueden pasarse por nuestras listas de reproducción por países. Estoy segura que les pueden resultar inspiradoras. Acompañantes de viaje, si esta primera parte del armado les ha gustado y principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. Los espero en la segunda parte con todos los detalles que faltan.